¿Creen que la estación tiene algo que ver con el yoga? ¿Creen que nos puede afectar? Entonces, eso es lo que quisiera hoy plantearles. Estamos recién llegados a la estación del otoño, ¿verdad? Ustedes se han fijado cuando miran para la naturaleza, cuando llega el otoño, casi todos en la cabeza tenemos. Vienen mareas grandes, las mareas del pino, empieza a cambiar el equinoccio, la orientación de la Tierra con el Sol, los días se van empezando a volver un poquito más cortos, bajan las temperaturas, llega la inestabilidad atmosférica y barométrica. Vamos viendo que la naturaleza pasa un montón de cosas. Miramos para los arbolitos, ¡ay, qué bonita la estación del otoño! Que los árboles se les caen las hojas, se les ponen rojas, maduran. Vemos que hay un montón de flores de verano que cuando también llega estación desaparecen, ¿no? Entonces el otoño tiene una implicación en todos los sentidos. Y nosotros, imagínense como un elemento más, igual que este árbol, imagínense cómo el otoño les afecta a ustedes. Y en la práctica de yoga podemos ser sensibles a cómo nos afecta el otoño. ¿Les suena el concepto de astenia de otoño? ¿Astenia de primavera? Eso es algo que le sucede a algunas personas y es que cuando llega el otoño, llega la primavera, se sienten mal, raro. El otoño tiene unas características específicas y es que nos sentimos fatigados. Nos sentimos en esta época con mucho ruido, igual que el tiempo, agitado. Hoy está soleado, mañana hay tormenta interior, al otro día vuelve a haber un poquito de sol, luego un poquito de viento. Es decir, toda esa inestabilidad la refleja nuestra parte emocional. Es una época donde emocionalmente se producen bastantes cambios y por ende es una época en donde dominan dos variables en el yoga. El cambio es época de cerrar etapas de cambio. Y hay otra cosa muy interesante y es el desapego, igual que los árboles. Mis hojitas fuera, me las quito. Igual que los perros y las mujeres. Ay, ¿por qué se me está cayendo tanto el pelo? Eso igual le suena más, ¿no? Ay, que se me cae el pelo. Hay épocas en las que a uno se le cae más el pelo. Y suelen coincidir con esta parte de la estación. Entonces, ven todos estos paralelismos cuando luego mira uno para su práctica de yoga, entendiendo práctica de yoga con los elementos principales que seguro que ya conocen, como puedan ser la respiración, cobra protagonismo, el pranayama cobra protagonismo, y hay un pranayama que es muy bueno para estos momentos, donde lo que necesitamos es volver al equilibrio. Ese pranayama es el de Nadi Sodhan, el de la respiración alterna. La meditación es una época también donde debemos fomentar la meditación. O más que la meditación, como yo les suelo decir, nosotros nos sentamos y ya vemos si la meditación sucede o no sucede, pero al menos podemos comenzar por sentarnos. Otra cosa muy interesante que hay que tener en cuenta de esta época a nivel de yoga, el yoga tiene que ver mucho también con el Ayurveda, dentro de ese gran árbol el Ayurveda podría estar también siendo parte. En el Ayurveda definimos muchas veces los elementos vitales y esta es la estación de aire, ¿vale? El elemento es vata, aire. ¿Cómo estamos nosotros? Dispersos, inestables emocionalmente, con un poquito de tristeza y melancolía, con esas personas que tienen astenia, ellos lo notan más, ese tipo de cosas. Qué raro, esa sensación, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Claro, cuando tú miras para la práctica, esa inestabilidad también la intentas manifestar, igual que en la parte de generar meditaciones, en la parte de asanas, hay asanas que nos vienen mejor en esta estación. Y esas asanas van a ser aquellas que nos refuerzan, equilibran y centran, como las flexiones de tronco hacia adelante, como las torsioncitas, pero las que no nos gustan tanto en esta época son aquellas que fuerzan mucho el organismo. Hanumanasana, estirar las piernas en split, abrir mucho, hacer mucho puente y muchas extensiones, no es una época donde esas se fomenten más. Y esto está muy bien como rasgos y líneas generales. Y a esto le podemos añadir cosas que todos entendemos fáciles. Canarias especialmente no es un sitio donde se note tanto, pero lo notamos. Empieza a haber cambios de temperatura y esos cambios de temperatura también los vamos a reflejar nosotros. Cuando estamos más fríos, tardamos más en calentar, la práctica se hace un poquito más espesa, nos cuesta un poquito más.
Entonces hay que tener en cuenta que en ese sentido la práctica nos cuesta, pero como hay tanta dispersión y no estamos centrados, esa es la parte que la práctica te tiene que intentar traer. Entonces es interesante tener en cuenta todas estas variables. Y les puedo asegurar que todavía hay unas cuantas más que podríamos incluir en la ecuación. Pero teniendo en cuenta este panorama general de cómo quizás es el otoño, cómo responde la naturaleza y cómo respondemos nosotros como parte de la naturaleza, la idea es que no por decir, es que es otoño, es que ahora estoy disperso, es que ahora es aire, tómenlo con pinzas. Porque igual que en el otoño, de repente mañana amanece y estamos todos en la playa porque el día está espectacular. Al otro día que ya hemos planeado volver a la playa está lluvioso. Y al otro día está con borrasca. Y al otro con otra cosa. Es decir, siendo esa la parte inestable, nosotros tenemos que entender que luego hay que notar que no siempre vamos a estar igual por la estación y luego que nosotros tenemos un propio biorritmo. Nosotros tenemos un biorritmo que igualmente nos afecta. Entonces, cuando uno tiene capacidad de escucha y haces una buena conjunción entre tu escucha de tu sentir, la escucha del lugar donde estás, del contexto de la estación en la que vives, tienes más variables para regular tu práctica. Cuando yo empecé a practicar, jamás se me hubiera ocurrido que el otoño pudiera tener que ver algo con mi práctica de yoga. Pero cuando uno empieza a acumular días, semanas, meses, años, como algunas compis que veo por aquí, décadas incluso, te empiezas a dar cuenta de que estas energías sutiles no solo están presentes, sino que no necesitas leerlas o que alguien te las corrobora, es que tu experiencia ya te lo dice. Aquellos que llevamos muchos otoños tienen la experiencia vivida, digo, ¡buah! El otoño pasado, la espalda. Es una época de muchas lumbalgias esta que toca ahora. Cambios barométricos, cambios de temperatura, volvemos a la rutina, volvemos a meternos encorsetados en el mundo laboral, las responsabilidades se van a vivir a un sitio. Lo mismo, lo que les hablaba, cuando llevan muchos otoños, jolín, la zona base y la zona del plexo solar, que son las partes energéticas que afectan directamente a esta acción, lo que es Muladhara, Swadhisthana no, y el siguiente, Manipura, esos dos chakras son los que se afectan realmente por la estación del otoño. Plexo solar habita emoción y la raíz, que es la que necesitamos, eso se nos desbalancea. Pues como les decía, cuando tú acumulas otoño, también te vuelves sensible a esto. Igual que sin que yo les haya contado nada, si cada uno de ustedes expresara el otoño en palabras, yo estoy seguro que Luis, Álvaro, Katia y cada uno de ustedes empezaría a decir, sí, las hojas de los árboles se caen, sí, viene el frío, sí, viene la melancolía. Cada uno a su manera tiene un registro de cómo es el otoño en ustedes. Entonces, hay un otoño personal, hay un otoño a grandes rasgos que podemos haber definido hoy, que nos ayuda a entender que la práctica requiere, con sabiduría, ciertos cambios y ajustes, que no es el momento para dar lo máximo, que igual que la fruta madura, estamos en el punto de estar maduros, que la práctica aún es muy generosa, pero que la fruta cae. Es el momento donde la fruta madura ya cae, donde hay que prepararse para otro momento. Preparamos el invierno, empezamos a recoger energía, ya no es expansiva, es introspectiva. Entonces está muy bien, muy interesante valorar este contexto y que tú lo vayas poniendo en tu sitio, en tu practiquita de yoga. ¿Vale?